Mari Compuche, vamos a iniciar esta quinta clase, la cual va a ser distinta a las anteriores, ya que vamos a ver únicamente vocabulario. Vamos hoy día a conocer un poco acerca de cómo podemos nombrar al grupo familiar, también los alimentos y también algunos animales. Iniciaré agradeciendo una vez más a todos los que nos escriben, nos dejan sus comentarios. Realmente, chaltumay, y ojalá que les sigan gustando las clases. Comida, iel, habas, aguar, zapallo, penca, maíz, uva, papa, poñú, piñón, ñuyin, tortilla de rescoldo, rungal kofke, pantucas, pancuta, sopaipilla, huillín kofke, pulpo, chaicán, harina tostada, murque, bebida de trigo o maíz, mudai, frutilla, yawen, cochayuyo, coyof, carne, hilo, pan, kofke, digüeñes, digüeñ, sangre con sal, nachi, carne asada, cancán, hilo, aliño de ají seco ahumado, merquén, animales, cuyín, oveja, ovilla, gato, ñaiki, cóndor, mainque, perro, tregua, pájaro, uiñón, sapo, pacargua, perdiz, fodó, gato montés, codcod, peces, chaua, caballo, cahuello, ñandú, choique, tigre, nahuel. Familia, reinma. Padre, chau, madre, ñuque, hermano o hermana, lamñen, hijos, puñen, abuela o mujer de respeto, papay, abuelo o hombre de respeto, chachay, hombre, güenchu, jovencita, malén, mujer, somo. Bueno, para finalizar me gustaría dejarles dos preguntas. La primera es ¿cuáles son las comidas típicas en tu sector o en tu comunidad? Y la segunda es ¿cuáles son los animales que a ustedes los rodean? Y por supuesto, si saben cómo se dicen en Mapungu, para que nos lo escriban abajo en los comentarios. Gracias por ver nuestro video, espero que les haya gustado la clase. Dejen sus comentarios y les recuerdo que en la descripción del video van a encontrar un link para que puedan estudiar leyendo sobre lo que vimos hoy día. Compartan y bueno, Lemoria Tami Puche, saludos a toda tu gente. A mí me llaman